Pues jóvenes, normalmente estamos aquí, pero ahora ya en otra asignatura. Esta asignatura se llama Docencia en Enfermería. Es una asignatura, pues algo sencilla. eh, También es de mucho leer, pero tiene muchas actividades, eh, lo cual pues complementa la parte práctica, ¿no? de esta asignatura. Eh, un punto importante que me gustaría que ustedes conocieran es que esta asignatura hasta el momento todavía cuenta con examen extraordinario. Nunca nadie se ha ido extraordinario, eso me consta, y yo espero que esta no sea la primera vez. Este, y pues un punto importante que quiero que les quede muy claro es que vamos a hablar de todo lo que es educación, de todo lo que es docencia y de todos aquellos elementos que integran un, una clase, por ejemplo, o una asignatura. Bueno, nuestro primer tema es educación, fundamentos básicos de educación. Y normalmente cuando nos hablan de educación, pues siempre tenemos como referente a todo aquel conocimiento que una persona llega a adquirir cuando termina una etapa o un nivel educativo y se gradúa por haber aprobado ciertas asignaturas o cierto número de asignaturas en este nivel educativo. Pero déjenme decirles que esto no es cierto, la educación no es eso, no está definido como ello, y hoy vamos a ver justamente pues algunas definiciones importantes que fundamentan el, el concepto de educación y las diferencias que existen entre ciertos conceptos que tienen que ver directamente con la docencia. Pues el primer concepto que vamos a desarrollar es el de educación. Educación es el proceso de socialización conductual y cultural de un individuo en base a la adquisición de conocimientos de generaciones anteriores traspasadas como una herencia. Les decía hace unos momentos que normalmente tenemos un mal concepto de educación. Creemos que la educación es todo aquello que el alumno va adquiriendo durante ciertos niveles educativos y no, la educación es algo que ya ha adquirido en casa y que solamente va a pulir de alguna manera y complementar dentro de una institución, de un colegio o de una escuela. Por ejemplo, usted es educado o da los buenos días no porque en la escuela se lo hayan enseñado, sino porque es parte de su formación como persona que debieron haberlo inculcado en su casa. Entonces, eso es educación. Todos aquellos conocimientos que ya se traen y que solamente se pulen. Bueno, el siguiente concepto es el de enseñanza. Enseñanza la podemos definir como el proceso empleado por el docente para despertar la curiosidad del alumno en el proceso de aprendizaje, para llevarlo a la construcción de conocimiento que empleará en su vida diaria y profesional. Es decir, que la enseñanza es el método por el cual el alumno va a aprender, la forma en que el alumno la forma en que el docente va a explicarle al alumno cierta información o le va a proporcionar cierta información. Por ejemplo, en estos momentos que estamos en contingencia, nosotros estamos usando un proceso, un método de enseñanza en específico. Estamos trabajando en línea, que es una situación de hecho que ustedes no estaban acostumbrados, pero que es una herramienta también que se puede utilizar para poder enseñar. El otro concepto que tenemos que definir es el de aprendizaje. El aprendizaje es un proceso desarrollado por el alumno para desarrollar sus propias capacidades cognitivas de captar información para construir su conocimiento, para sobrevivir, tomar decisiones y solucionar problemas. Por ejemplo, ya que el maestro nos proporcionó la enseñanza o nos proporcionó esa información a través de la enseñanza, nosotros tenemos que tener un aprendizaje. En este caso, en el área de educación, se le llama aprendizaje significativo, es toda aquella información o la forma en la que se procesa esta información para que el alumno pues la capte y le pueda ayudar a tomar decisiones o solucionar problemas. Por ejemplo, si nosotros podemos ver en esta imagen, los alumnos que ahí se muestran están haciendo uso de diferentes herramientas o recursos para poder complementar su conocimiento o su petición de aprendizaje. Por ejemplo, ahorita aquí les estoy dejando tareas que realmente son muy sencillas
y que les están ayudando de una o de otra manera a integrar ese conocimiento. Ese método que ustedes están empleando para poder retener ese conocimiento se llama aprendizaje, que es el uso de esas herramientas que yo les solicito a través de las actividades, pero depende mucho también de la forma en la que ustedes utilicen la información o requieran activar esa información para poderla plasmar en una actividad. Y el último concepto, que es conocimiento. El conocimiento es el conjunto integrado de información, experiencias y análisis de una persona con la que puede formarse para su desarrollo profesional y personal en el campo laboral, sentimental y social. Es decir, es toda esa información que ustedes ya adquirieron, por ejemplo, en el caso de ustedes que estudian enfermería, toda esa información del área de la salud que ustedes adquirieron, todos esos procesos, esos protocolos, esos métodos para realizarse esos procedimientos que ustedes ya han adquirido, todo eso es un conocimiento y ese conocimiento ustedes lo van a usar en el campo profesional, en el campo laboral y van a pulirlo aún más todavía para que ustedes mismos tengan, a pesar de que tienen que seguir el protocolo al pie de la letra, van a tener que utilizar estos métodos que les van a ayudar, por ejemplo, a cubrir los faltantes en ese conocimiento. Un ejemplo claro sería, por ejemplo, cuando hay una emergencia, tal vez en casa, en algún campo de fútbol, no sé, en algún parque, y hay una emergencia y necesita solucionar esa emergencia, pero no tienen ustedes los elementos necesarios, así que tienen que hacer uso del conocimiento que ustedes tienen y al mismo tiempo utilizar las herramientas que pueden tener al alcance y utilizarlas a favor de resolver de ese problema, darle solución a ese problema. Eh, un ejemplo práctico sería que van ustedes caminando por la calle, alguien lo asaltan con una, con un arma blanca y hay una hemorragia. Ustedes tienen que, como profesionales de la salud, tienen el conocimiento para poder ayudar a solucionar el problema o dar los primeros auxilios a esa persona, pero no cuentan con un botiquín a la mano. Entonces, tienen que buscar la manera de poder, de alguna manera, parar esa hemorragia. No sé, yo me iría por utilizar una playera, una toalla sanitaria, eh, no sé, lo primero que yo pueda contar o pueda tomar de las personas que están cerca de mí, pues eso me puede ayudar a ayudar a esta otra persona. Y entonces el conocimiento prácticamente yo lo tengo, solamente está cambiando los recursos o los materiales que yo estoy utilizando para poder solucionar este problema. Y entonces me estoy enfrentando a mi desarrollo profesional. Si se dan cuenta, prácticamente todos los procesos tienen que ver uno con otro. Por ejemplo, la educación es algo que ya traigo prácticamente de la casa, voy a pulir. Eh, la enseñanza es un proceso que va a emplear el docente para poder despertar en mí la curiosidad de conocimiento. El aprendizaje va a ser todo aquello con lo que yo voy a, a guardar de manera significativa para poder generar todo ese conocimiento, ¿no? Que va a haber en mí que posteriormente, perdón, voy a utilizar en el campo laboral o profesional o inclusive hasta en el sentimental. Aunque debe quedar en claro que hay situaciones o cosas que nosotros ya traemos por ende, ¿no? Que de manera automática ya hacemos, que nadie nos enseñó. Por ejemplo, la primera vez que agarramos una cuchara, nadie nos enseñó a agarrar una cuchara. Nos enseñaron a leer y escribir, eso sí, pero nadie nos dijo, ¿sabes qué? La cuchara se agarra así. O la otra, otro ejemplo también claro sería eh, cuando éramos bebés y nos hacíamos pipí, nadie nos enseñó a hacer pipí. Nos enseñaron a ir a una taza del baño, a un baño, a hacer del baño. Pero cuando éramos bebés, automáticamente nuestro cuerpo respondía de manera automática y hacíamos pipí. Entonces, eso es punto y aparte, ¿no? Pero es dentro de la enseñanza del aprendizaje que tenemos como personas. Entonces, sí hay que diferenciar una cosa de la otra, lo que nosotros hacemos de manera automática y lo que nosotros vamos adquiriendo en el proceso o en el camino del conocimiento o de la educación. Bueno, pues prácticamente yo les agradezco que hayan puesto atención a este tema de este día. Ya les dejé la tarea prácticamente en el grupo de WhatsApp y por favor les pido sigan los lineamientos. La tarea está muy sencilla, muy práctica y muy fácil. Que tengan ustedes muy buena tarde, buenos días o buena noche, dependiendo en qué momento estén viendo este video. Saludos.